Alégrate en la misericordia del Señor. La culpa alborota el alma, la gracia la calma. Mi resaca era terrible, pero podría sobrevivir el dolor de cabeza. Sin duda tenía náuseas, pero sabía que pasaría. La disciplina fue severa, pero la merecía. Lo que no podía soportar era la culpa. Me habían enseñado desde muy joven que no es correcto emborracharse. Nuestro árbol genealógico está marcado por una plaga de alcoholismo. Mi papá lo dejó muy claro. El abuso del alcohol trae problemas, y esos problemas conducen a la miseria. Él me llevaba regularmente a centros de rehabilitación para visitar a sus hermanos para el beneficio de ellos y el nuestro. La guerra con la botella les costó sus matrimonios, empleos y salud. Mi papá me pidió encarecidamente que aprendiera de los errores de ellos. Más de una vez le prometí que jamás me embriagaría. Entonces, ¿por qué lo hice? ¿Por qué mi amigo y yo, a los 16 años, nos emborrachamos de tal forma que ninguno de los dos podía manejar sin peligro de algún percance? ¿Por qué manejé de todas maneras? ¿Por qué bebí tanto que me acosté con la cabeza dando vueltas y el estómago con retortijones? ¿Por qué me emborraché tanto que solo podía abrazar el inodoro sin la fuerza necesaria para levantarme? ¿De verdad pensé que mi papá no me oiría vomitando? Sí me oyó. ¿Realmente pensé que creería mi excusa sobre comida mexicana? No me creyó. Cuando me desperté al otro día tenía una cabeza punzante, un padre furioso y un sentimiento de culpa. Existe una culpa que aplasta tu alma como un bloque de concreto y provoca que una persona se sienta culpable por estar viva. Existe una culpa que dice, lo hice mal. Y, entonces, existe una culpa que concluye, soy una mala persona. Esta fue la culpa sombría y profunda que sentí. De pronto estaba cara a cara con una versión de mí que nunca antes había conocido. Quizás exista alguna persona en el planeta que no haya explorado esta ciénaga de remordimiento, pero todavía no la he conocido. ¿Qué te llevó al fondo? ¿Una aventura de una noche? ¿Las peleas callejeras? ¿Te echaste al bolsillo algo que no era tuyo? O tal vez tu culpa no es el resultado de un momento en la vida, sino de una época en tu vida. Fallaste como padre o madre. Echaste a perder tu carrera. Desperdiciaste tu juventud o tu dinero. El resultado, la culpa. Una consecuencia severa de la culpa, la ansiedad. ¿Te sorprende? En las listas de lo que típicamente provoca ansiedad, encontramos las agendas muy cargadas, las exigencias poco realistas o el tráfico pesado. Sin embargo, tenemos que profundizar más. Detrás de las expresiones frenéticas en los rostros de la humanidad, encontramos remordimiento sin resolver. En efecto, el primer motivo de ansiedad de la raza humana puede atribuirse a la culpa. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer, Adán y Eva, oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles. Génesis 3:8. ¿Qué le había ocurrido a la primera familia? Hasta este momento no había indicios de que hubieran sentido ningún miedo o inquietud. Nunca se habían escondido de Dios. De hecho, no tenían nada que ocultar. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 2:25. Pero entonces apareció la serpiente y el fruto prohibido. La primera pareja le dijo que sí a la tentación de la serpiente y que no a Dios. Y, cuando lo hicieron, su mundo se aplastó como un acordeón. Adán y Eva se escabulleron entre los arbustos, se escondieron y sintieron una mezcla de vergüenza y miedo.
Como tenían las migajas de las galletas que les dijeron que no se comieran, entonces fraguaron una sarta de maniobras de encubrimiento. Fíjate en la secuencia. Primero vino la culpa. La ansiedad estaba en el remolque. La culpa manejaba el camión, pero la ansiedad saltó a la plataforma. Adán y Eva no sabían cómo afrontar su fracaso. Y nosotros tampoco, pero aún así lo intentamos. No nos escondemos en arbustos. Tenemos formas más sofisticadas para lidiar con nuestra culpa. Nosotros la adormecemos con una botella de vodka, con una hora de pornografía en la internet, con un cigarrillo de marihuana, un encuentro en un motel. La culpa desaparece durante el happy hour, ¿cierto? Y divertido como reaparece cuando llegamos a casa. La negamos. Pretendemos que nunca tropezamos. Ingeniamos un plan para encubrir la mala decisión. Una mentira lleva a otra y luego a otra. Ajustamos la segunda historia para que se alinee con la primera. En poco tiempo, nuestro acto reflejo ante cualquier pregunta es: ¿cómo puedo prolongar la farsa? La minimizamos. No pecamos, simplemente nos extraviamos en el camino. No pecamos, nos dejamos llevar por el momento. No pecamos, sencillamente tomamos la ruta equivocada. Solo fue un error de criterio. La enterramos. Escondemos la culpa debajo de un montón de trabajo y de un calendario lleno de actividades. Mientras más ocupados estemos, menos tiempo nos queda para pasarlo con la gente que más detestamos, nosotros mismos. La castigamos, nos cortamos, nos lastimamos, nos damos una paliza, nos azotamos. Si no usamos látigos, entonces usamos reglas, más reglas, listas largas de cosas por hacer y ritos que acatar. Penitencias dolorosas. Ora más, estudia más, ofrenda más, llega más temprano, acuéstate más tarde. Evitamos mencionarla. Simplemente no la saques a colación. No le digas a la familia, ni al predicador ni a los amigos. Mantén todo muy superficial y cruza los dedos porque el monstruo en la laguna de la culpa se mantenga en lo profundo. La desviamos. Atacamos con palabras a nuestros hijos. Nos desquitamos con nuestro cónyuge. Les gritamos a los empleados o al conductor en el carril de al lado. La neutralizamos. Decidimos que nunca más cometeremos otro error. Creamos la familia perfecta y la carrera perfecta. Sacamos las notas perfectas. Somos los cristianos perfectos. Todo tiene que ser perfecto. El pelo, el auto, el tono de voz. Nos mantenemos en control. Sin excepción, no toleramos los deslices ni las metidas de pata de nosotros ni de otros. La personificamos. No nos emborrachamos, somos unos borrachos. No metimos la pata, somos un fracaso. No solo hicimos algo mal, somos malos. Malos hasta la médula. Quizás hasta nos enorgullecemos de nuestra maldad. Es solo cuestión de tiempo para que hagamos otra vez algo mal. Adán y Eva se escondieron detrás de hojas de higuera, arbustos y mentiras. No ha cambiado mucho desde entonces. Regresemos a la historia de Max a los 16 años y visualicemos al adolescente que despertó en la porqueriza del hijo pródigo. Imagínate que decide lidiar con su vergüenza usando alguna de las opciones de arriba o con una combinación de ellas. Quizás le resta importancia a lo que hizo o se hace de la vista gorda. Tal vez decide por la ruta despiadada del autocastigo. Por otra parte, podría anestesiar el remordimiento con más licor. ¿Qué le ocurriría a Max si nunca descubriera una manera saludable de lidiar con el fracaso? ¿Qué clase de persona crea la culpa no resuelta? Una persona ansiosa
que siempre se está escondiendo, huyendo, negando y fingiendo, como reconoció un hombre en una ocasión. Me mantenía viviendo en una mentira por miedo a que alguien me viera tal cual soy y pensara mal de mí, me desaprobara, me rechazara o me juzgara. Así que me escondía detrás de mi hoja de higuera de la competencia o el conocimiento o la superespiritualidad o toda una lista de otras alternativas. Vivir esta mentira era agotador y me producía muchísima ansiedad. La culpa no resuelta te convertirá en una persona infeliz, agotada, enojada, estresada y preocupada. En un salmo que David probablemente escribió luego de su aventura con Betsabé, el rey dijo: «Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano». Salmos 32, 3, 4. La culpa succiona la vida de nuestra alma. La gracia la restaura. El apóstol Pablo se aferró a esta gracia. En la misma medida que creía en la soberanía de Dios, también dependía de su misericordia. Nadie tenía más razones que Pablo para sentir el peso de la culpa. Él había orquestado la muerte de muchos cristianos. Era la versión antigua de un terrorista. Arrestaba a los creyentes y luego derramaba su sangre. Pablo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Hechos 8:3. Además, Pablo era un legalista hasta la médula. Antes de conocer a Cristo, Pablo había pasado toda su vida tratando de salvarse a sí mismo. Su salvación dependía de su perfección y desempeño. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Filipenses 3, 4 al 6. Pablo tenía sangre en sus manos y diplomas religiosos en su pared, pero entonces llegó el momento en el camino a Damasco. Jesús apareció, y una vez Pablo vio a Jesús, ya no pudo ver más. Ya no pudo ver el valor en su currículum vitae. Ya no pudo ver el mérito en sus méritos, ni el valor en sus buenas obras. Ya no pudo ver las razones para alardear de nada de lo que había hecho. Y no pudo ver ninguna otra opción, sino pasar el resto de su vida hablando menos de él y más sobre Jesús. Se convirtió en el máximo poeta de la gracia. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Filipenses 3:7. A cambio de autosalvación, Dios le dio a Pablo justicia mediante la fe. Ya no me apoyo en mi propia justicia, por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Filipenses 3:9. Pablo le entregó su culpa a Jesús. Punto. No la adormeció, ni la escondió, ni la negó, ni la enterró, ni la castigó. Simplemente la rindió ante Jesús. Como resultado, pudo escribir: «No pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús». Filipenses 3:13, 14. ¿Qué le diría el apóstol a un adolescente abrumado por un sentimiento de culpa? Esto:
Alégrate en la misericordia del Señor. Confía en su capacidad para perdonar. Abandona cualquier intento de salvarte por ti mismo o justificarte. Deja ya de esconderte detrás de hojas de higuera. Sumérgete en la gracia de Cristo. Solo en su gracia. Un santo feliz es aquel que es consciente, al mismo tiempo, de la gravedad del pecado y de la inmensidad de la gracia. El pecado no se reduce, ni tampoco la capacidad de Dios para perdonarlo. El santo mora en la gracia, no en la culpa. Así se define un alma tranquila. La gracia de Dios es el terreno fértil de que retoña el valor. Como le dijo Pablo a Tito, Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Enseña estas cosas con toda autoridad para animar a la gente. Tito 2:11 al 15. Puedo dar testimonio del poder de esta gracia. Podría llevarte a la ciudad, a la iglesia en la ciudad, a la sección de escaños dentro del templo. Tal vez podría encontrar el escaño exacto donde estaba sentado cuando esta gracia me encontró. Tenía 20 años y cursaba mi segundo año en la universidad. Durante 4 años había vivido con el bloque de concreto de la culpa, no solo por aquella primera noche de borrachera, sino por las otras 100 que siguieron. La culpa había convertido mi vida en un enorme lío y me encaminaba a una vida de miseria. Pero entonces escuché a un predicador hacer por mí lo que intento hacer por ti. Me describió una gracia divina que es más grande que el pecado. Cuando al final del mensaje él preguntó si alguien quería pasar al frente y recibir aquella gracia, ni siquiera una cadena de hierro habría podido detenerme. A decir verdad, estaba atado por cadenas, pero la misericordia rompió las cadenas de la culpa y me libertó. Conozco esta verdad de primera mano. La culpa alborota el alma, la gracia la calma. Ya han pasado 40 años. En el interín me han acechado varios tipos de ansiedad. ¿Pero la ansiedad basada en la culpa? No, señor. Esa no. El beneficio de ser un pecador inmenso es la dependencia en una gracia inmensa. Encontré un perdón tan profundo que jamás podría medirlo, tan alto que jamás podría alcanzar su cúspide. Nunca he sido ni más ni menos salvo que en el momento en que fui salvo por primera vez. Ninguna mala acción ha descontado de mi salvación. Ninguna buena acción, si es que hay alguna, la ha enriquecido. Mi salvación no tiene nada que ver con mis obras y todo que ver con la obra consumada de Cristo en la cruz. ¿Conoces esta gracia? Si no la conoces, hemos descubierto una fuente de tu ansiedad. Pensaste que el problema era tu calendario, tu matrimonio, tu trabajo. En realidad, es esta culpa sin resolver. No la complazcas. No te ahogues en la cloaca de tu propia condenación. El parabrisas es más grande que el espejo retrovisor por una razón. Tu futuro importa más que tu pasado. La gracia de Dios es más grande que tu pecado. Lo que hiciste no fue bueno, pero tu Dios es bueno. Y Él te perdonará. Él está listo para escribir un nuevo capítulo en tu vida. Repite con Pablo: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece. Filipenses 3, 13, 14. La otra noche, Denalin y yo disfrutamos de una cena agradable en un restaurante local. Casi al mismo tiempo que recibimos nuestra cuenta, recibimos la visita de un miembro de la iglesia. Él nos había visto y se acercó a saludarnos. Charlamos por un momento
Y entonces Él extendió su mano, tomó nuestra cuenta y nos dijo: yo me encargo de esto. ¡Qué hombre piadoso! ¿Sabes qué hice cuando tomó la cuenta? Dejé que lo hiciera. Y hasta ordené más postre. No es cierto. Simplemente dejé que hiciera lo que deseaba hacer. Permití que me quitara la cuenta. Un día nos presentaremos ante Dios. Todos estaremos allí. Todos tendremos que rendir cuentas por nuestra vida. Cada pensamiento, cada obra, cada acción. Si no fuera por la gracia de Dios, este pensamiento me parecería aterrador. Sin embargo, según las Escrituras, Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Juan 1:29. Algún día, cuando comparezca ante el tribunal de Dios, voy a señalar a Cristo. Cuando presenten mi lista de pecados, haré un gesto hacia Él y diré: Él me la quitó. Permite que te quite la tuya. En uno de los libros de Henry Nouwen, él relata sobre la lección de confianza que aprendió de una familia de trapecistas conocida como los Rolly Voladores. Luego de verlos volar por los aires con aplomo elegante, Nouwen los visitó entre bastidores. Cuando le preguntó a uno de los acróbatas voladores cuál era el secreto de los trapecistas, éste respondió: el secreto es que el acróbata volador no hace nada y el receptor lo hace todo. Cuando vuelo hacia Joe, mi receptor, simplemente estiro mis brazos y manos y espero que él me atrape y me ale hasta la plataforma. Lo peor que puede hacer el acróbata volador es tratar de alcanzar al receptor. No se supone que yo atrape a Joe. La tarea de Joe es atraparme a mí. Si intentara aferrarme a las muñecas de Joe, podría fracturárselas o él podría fracturar las mías, y ese sería el final de ambos. El acróbata volador tiene que volar y el receptor tiene que atrapar, y el acróbata volador tiene que confiar, con sus brazos extendidos, que el receptor va a estar allí para él. En el extraordinario acto trapecista de la salvación, Dios es el receptor y nosotros somos los acróbatas voladores. Nosotros confiamos, punto. Simplemente confiamos en la capacidad de Dios para atraparnos. Y al hacerlo, ocurre algo extraordinario. Volamos. Tu Padre jamás ha dejado caer a nadie. No te dejará caer a ti. Su agarre es fuerte y sus manos están abiertas, tal como proclamó el apóstol. Yo sé que Dios siempre me cuidará y me protegerá de todo mal, hasta que me lleve a su reino celestial. Él merece que lo alabemos por siempre. Amén. Segunda de Timoteo 4:18. Colócate completamente bajo su cuidado y, al hacerlo, descubrirás que es posible, sí, posible, estar ansiosos por nada.